Hola a todos, qué bueno que están aquí en clase. Bien, continuando con donde lo dejamos, ya hablamos un poquito de cargas, ya se hizo la recapitulación de qué es una carga, qué es lo que vamos a ver en esta unidad, como aspectos importantes a tener en cuenta. Y precisamente la idea es continuar por esta línea de proceso. En aspectos a tener en cuenta, hay que hablar un poquito de clasificación de materiales, sobre todo como para tener un buen contexto y para tener una teoría sustentable que cumpla con los requisitos que nos pide la institución y la SEP y que me dé bastantes herramientas como para preguntarles en el examen. Así que el siguiente subtema es clasificación de materiales. Ahora, en función a qué vamos a clasificar los materiales, y aquí es donde empieza realmente el tema. La clasificación de los materiales la vamos a hacer teniendo en cuenta la resistencia eléctrica. Entonces hay que aprendernos este concepto. Resistencia eléctrica es la oposición de un material para dejar pasar a los electrones. Una corriente eléctrica es algo así como una corriente de agua, pero en lugar de agua, electrones. Al final de cuenta, corriente es corriente. Entonces la resistencia que pone un material para dejar que los electrones pasen se le va a llamar resistencia eléctrica. Y en función de cuánta resistencia eléctrica tenga, podemos tener tres clasificaciones: conductores, aislantes y semiconductores. Empecemos por los primeros. Un conductor es aquel que opone una resistencia mínima o prácticamente pues nula. Es decir, un conductor es aquel que permite que los electrones pasen libremente. Y cuando las deja fluir con esa libertad, se produce lo que ya les mencioné, una corriente eléctrica. Bien, ahora hablemos de ejemplos. Ejemplos de buenos conductores. Espero que ya hayan notado. Continúo. Gracias. Buenos conductores son los metales. El metal es el mejor ejemplo para un buen conductor. Entonces, si agarramos la tabla periódica, ubíquenme todos los que son metales y ahí tenemos esos buenos conductores. Es un error que el carbono esté con morado. Esto, pues ignorarlo. Todo lo demás está ahorita. Todo esto morado, rosa, no sé, las niñas me dirán qué color es. Yo tengo visión de hombre y nada más veo los colores del arco iris. Entonces, este color de aquí va a ser el perteneciente a los metales. Espero que no haya dudas y continúo. Ahora hablemos de aislantes. Pues los aislantes son aquellos que no son buenos conduciendo la electricidad. De hecho, son muy malos conductores. Se dice que aíslan pues por algo. Entonces, no permiten el flujo de electrones, no existe una corriente eléctrica y ejemplo de esto son, por supuesto, la cinta negra o cinta aislante, por algo se llama así. El vidrio, el cristal, es un muy mal conductor, así como también el caucho, madera comprimida al fin y al cabo, y pues la madera es un mal conductor. No se fijen en que es una silla, es madera. Y aquí también la porcelana. Los porcelanas son muy malos conductores, por lo tanto pues, se les conoce a estos como aislantes. Y el último grupo, el más, digamos, peculiar, se les llama semiconductores. Estos semiconductores, los más destacados, son germanio y silicio, que están dentro, si vuelven poquito, pum pum pum, tabla periódica, están entre los metaloides. Estos metaloides de aquí son semiconductores y los más usados y los más famosos son silicio y germanio. Seguramente lo voy a publicar en algún examen, entonces yo que ustedes me lo aprendí a esto. Silicio y germanio son semiconductores muy utilizados en electrónica a nivel de diseño de microchips o tarjetas programables. Un ejemplo de esto es este de aquí que se llama Arduino, que es muy común, se usa a nivel bachillerato para aprender a programar y también en los primeros años de algunas carreras como electrónica o eléctrica. Entonces, hubiera estado bueno que tuviéramos tiempo de hacer una practiquita sencilla, aunque sea aprender y apagar LEDs, pero pues a distancia va a ser complicado. Entonces, que quede como teoría, silicio y germanio son los semiconductores más usados y se usan en electrónica para hacer tarjetas programables. Y con esto terminamos este temita muy chiquito, muy rápido de materiales y conductores, semiconductores y aislantes. Espero que se los hayan aprendido porque continuamos con la parte pesada, con lo interesante para este primer
bloque, primera evaluación. Esta de aquí se va a llamar ley de Coulomb. Este es el tema que nos va a dar una ecuacióncita matemática para trabajar y que nos va a dar la base para realizar nuestros ejercicios propuestos. Entonces Coulomb lo que hizo fue colocar cargas, y como ya vimos en la ley de cargas, pues Coulomb vio que positivo con positivo se repele, negativo con negativo se repele, positivo con negativo se atraen. Incluso algunas las tiene ahí colgando, y pues positivo y positivo se repelen, y se forma esta especie de medio triángulo. Bien, lo que él se preguntó, o en lo que él trabajó fue, no es un secreto para nadie que cargas de igual signo se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces, pues hasta ahí vamos bien. Pero él dijo, si las cargas tienen diferentes magnitudes, pues no se va a atraer igual una carga de 5 coulombs con una de 50 coulombs que una carga de 0.5 coulombs con una carga de 1 coulomb. ¿Por qué? Pues porque las magnitudes de las cargas son diferentes. Entonces su trabajo fue encontrar con qué fuerza se atraen dos cargas. Y para eso él hizo este planteamiento matemático, donde dijo que en la ley de Coulomb se establece que la fuerza generada por dos cargas, a las que podemos llamar carga 1 y carga 2, nada más para diferenciar una de otra, con la fuerza que estas dos cargas se van a atraer o se van a repeler, va a ser el producto de las dos cargas, es decir, carga 1 por carga 2, y también por la multiplicación de una constante, esta de aquí es una constante de proporcionalidad, y divididas entre el radio al cuadrado. Entonces, esta ecuacióncita de aquí fue la que él descifró, y esta constante pues fue la que calculó. La constante ya redondeada, así de forma bonita, me queda como 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. No tengo problema con que la usemos redondeada, porque el valor exacto es como de 8.89, así que realmente el redondeo es de 8.89 a 9, pues es bastante pequeño. Así que la vamos a usar tal cual. Váyansela aprendiendo, por favor. Ahora, en un momento más les voy a explicar de dónde sale esta constante, que es realmente algo importante a saber. Y espero que no se me pierdan con los términos, así que es una K minúscula, representa una constante de proporcionalidad, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y hay que aclarar que este dato está dado para el vacío. Si hay otro material, cambia un poquito y ahorita vamos a ver cómo cambia. Ahora, la F pues es la fuerza eléctrica. Las dos cargas son tal cual cargas que están en relación una con otra. Al final recuerden que esta fuerza eléctrica es la fuerza producida por estas dos cargas. Y por último se considera la distancia que hay entre el centro de cada una de las dos cargas. Y por supuesto una distancia se va a dar en metros. Bien, lo siguiente. Ya les dije que esta ley se cumple en el vacío, que es un punto importante para la diapositiva, pero también quiero decirles que la unidad Coulomb es una unidad muy grande con relación a las cargas eléctricas de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas ya vieron que su carga es muy chiquita. Concretamente, protones y electrones tienen una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, pues es una carga muy chiquita en relación al coulomb. Por eso es muy frecuente que en lugar de ver coulombs veamos milicoulombs o microcoulombs o nanocoulombs. Y aquí faltaría agregar picocoulombs, o sea, por 10 a la menos 12. Entonces, por favor, vayan repasando los prefijos porque se van a ocupar. Estamos hablando ahora de los prefijos que me facilitan para números pequeños. Así que a trabajar con esto. Otra vez, no quiero que se les olviden los prefijos. Los prefijos van a ser muy importantes en este tema. Repasen, por favor. Gracias. Bien, continúo. Aquí está mi fórmula. Mi fórmula me dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante, esta constante de aquí, por la carga 1 por la carga 2. Si se fijan, aquí ya la escribimos diferente. Acostúmbrense a verlas así, porque cada autor las escribe como quiere. Entonces, en lugar de carga 1 y carga 2, tengo carga y carga prima. Esta apóstrofe de aquí implica que se llame prima. Entonces, carga, carga prima.
dividido entre la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan, esta parte de aquí, en este espacio, queda íntegramente de forma igual, pero ahora esta constante está expresada como 1 sobre 4pi por epsilon 0. Esta es una epsilon, es una letra griega, ustedes ya llevaron griego, así que ya se deben saber el abecedario. Perdón, el alfabeto. Entonces, epsilon 0. Y epsilon 0 es una constante que me indica la permitividad del vacío. Y aquí está el valor de la permitividad del vacío. Si ustedes realizan esta operación, van a llegar a la constante. Y esta constante ya les habíamos dicho que redondeada era 9 por 10 a la 19. Perdón, a la 9. Error mío. 9 por 10 a la 9. Entonces, realizan esta operación y pueden corroborarlo. ¿De dónde sale esa constante? Pues de otra constante que es la permitividad del vacío. Y esa permitividad me dice que tanto el vacío permite la relación entre dos cargas debido a sus campos eléctricos. Y ese concepto de campo eléctrico vamos a guardárnoslo para después. Pero va a ser eso de como la relación que hay entre dos cargas. Esta es una constante universal, incluso algunas calculadoras ya la traen programada por defecto. ¿De dónde sale la constante? La constante que estamos usando, pues de la permitividad del vacío. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando no estamos en el vacío? Si ustedes se fijan, aquí tengo una epsilon 0. Ahora, me dice que cuando no estoy en el vacío, en lugar de una epsilon 0, tengo una epsilon normalita, sin el subíndice 0. Y esa epsilon normalita viene de que se multiplica por una K mayúscula, donde esta K mayúscula es una constante dieléctrica. Entonces, esta constante dieléctrica se utiliza cuando no estoy en el vacío y se vuelve ahora, en lugar de una permitividad en el vacío, a una permitividad o una permisividad, perdón, en el material. El 0 es para el vacío y sin el 0 es para el material. Pero sin el 0 primero le tengo que multiplicar esta constante y esta constante es propia de cada material. Si estamos en el vacío vale 1. ¿Por qué? Pues porque recuerden que multiplicar por 1 no me afecta el resultado. Si estamos en el aire lo tendré que multiplicar por 1.005. Si estamos en gasolina por 2.3, si estamos en ámbar por 2.7 y así constantemente con diferentes materiales. Entonces, esta K de aquí solo se usa cuando no estoy hablando del vacío. Y por lo tanto, mi fórmula puede ser expresada de forma diferente. Bien, les doy las constantes dieléctricas más usadas. Vacío, aire, gasolina, ámbar, vidrio, aceite, mica, glicerina y agua. Estos son los materiales que yo podría poner en algún ejercicio, así que importante que tengan la tabla a la mano, anótenla por favor en su libreta. Y esta tabla yo la tomé del libro de Física General de Máximo Alvarenga, entonces pueden consultar el libro para corroborar la fuente si así lo gustan. Por último, esta imagen también la tomé del libro de Máximo Alvarenga. Aquí ya tenemos al señor Coulomb y tenemos su postulado. Dice que cuando estamos en el vacío, pues dos cargas. Aquí él usa la Q mayúscula para hablar de cargas. Dice carga 1 por carga 2. Les recuerdo, esto es de Máximo Alvarenga. Son dos autores. Entonces, carga 1 por carga 2 entre la distancia entre las dos cargas al cuadrado por la constante en el vacío. Y dice que cuando no es en el vacío, pues también hay que dividir entre la constante dieléctrica del material. Estas de acá. No es necesario que las sepan de memoria, sí es necesario que las tengan en su libreta. Entonces, en general, mi fórmula es esta. Cuando estamos en un material que no es el vacío, le agregamos esta de aquí. Sería el equivalente pues a que yo hago toda esta operación como si fuera el vacío y al final si fuera en agua pues divido entre la constante eléctrica del agua y ya. Nada más que no se nos olvide que al final hay que tomar en cuenta esta acá en caso de que no estemos hablando del vacío. Bien, esta es la ecuación de Coulomb. Esta fue su aportación y este es el tema en el que me voy a centrar ahorita.
Una vez que terminemos con este tema, que ya tengamos suficientes ejercicios, que se entienda la teoría, lo siguiente va a ser que empecemos con campo eléctrico. Pero de momento lo dejo aquí. Espero que se haya entendido. Si algo no se entiende, favor de preguntar y con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Sin más por el momento, pues que tengan un bonito día. Gracias por asistir a esta clase. Nos vemos pronto. Chao, chao.